los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, pastor. Aquí contenta porque el Señor nos da el privilegio de compartir su palabra. Amén. Les enviamos un saludo a todos los que están viendo este video. Les damos las gracias por apoyar este ministerio, por compartir cada enseñanza de la palabra, por ayudarnos a extender el reino, porque lo hacemos es para la gloria de Dios. Amén. ¿Y está de cumpleaños usted, pastora? Ah, sí. Dios me da un año más de vida. Qué bendición. Gracias a Dios. Que el Señor me le bendiga y me la conserve así de linda como está. Gracias, pastor. Entremos ahora al tema de la palabra. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dios es más importante que una atmósfera humana. Así es. Y vamos a ver en Éxodo 33, 12 al 15 que nos dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Aquí vemos que Dios le encomienda a Moisés llevar a su pueblo, sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero él dice: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Porque él sabía que la presencia de Dios lo iba a guiar y lo iba a llevar en paz y en bendición. Y él dijo: si es así, no me saque de acá. Así es. O sea, Moisés entendió que lo más importante para cumplir una misión es la presencia de Dios. Claro, amén. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos todo el tiempo la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver por qué llamamos este tema que la presencia de Dios es más importante que una atmósfera creada por el ser humano. Es importante crear una atmósfera humanamente, pero lo más importante es la presencia de Dios. Y lo vamos a ver en este estudio. Pero vamos a ver qué es una atmósfera. Vamos a ver que hay varios tipos de atmósfera y vamos a ver la primera, que es la geográfica. ¿Qué es la atmósfera geográfica? Es la capa de gases que rodea la Tierra. En la atmósfera se encuentra el aire que respiramos. Eso hablándolo geográficamente. Pero también hay atmósferas en el ambiente. Digamos, cuando hay personas en un lugar y depende del estado de ánimo, depende de lo que ellos estén haciendo, están generando una atmósfera. Claro. Por ejemplo, hay ciudades diferente a otras ciudades, las atmósferas. ¿Por qué? Porque son culturas, tienen diferentes costumbres, culturas, entonces eso genera diferentes tipos de atmósfera. Claro, así es. Y es lo que vamos a ver hoy a través de la palabra, porque vamos a ver varios ejemplos de atmósfera, pero nos vamos a centrar en la atmósfera espiritual. Entonces vemos que esa atmósfera provoca muchas situaciones. Ejemplo, si una persona está en un estadio, hay un grupo de personas en un estadio que provoca ya. Hay una atmósfera puede ser una atmósfera de alegría, de gozo, de tensión. O de tensión. Porque ellos quieren que gane su equipo, ¿cierto? Y los otros que si van perdiendo, entonces crean una atmósfera de violencia. A veces sucede así. Sí, de violencia. O de tristeza o de desánimo. Sí, hay una que de tristeza y desánimo cuando perdió su equipo favorito. Sí, así es. Pero entonces vamos a ver un ejemplo de una de las ciudades que ocupa el 10º lugar de contaminación. ¿Y dónde? ¿En qué ciudad? Aina. Y está en la República Dominicana.
es la comunidad o ciudad que ocupa el 10º lugar en el mundo como el sitio con atmósfera contaminada y tóxica por causa de las empresas que producen desechos químicos sin control del medio ambiente. Dichos desechos son expuestos en ríos, van al aire y produce que se respire un aire viciado. La gente se enferma mucho, sufren los niños, o sea, siempre están vulnerables, y se mueren antes de tiempo porque los cuerpos absorben todo ese veneno. Eso hablándolo en el mundo físico. Sí, eso estamos hablando en el mundo físico. Entonces vemos que hay sectores de la ciudad que están más contaminados que otros, digamos aquí en Bogotá, sí, porque donde hay fábricas, donde tiran desechos, etcétera. Pero esto es un ejemplo para poder entender lo que es realmente una atmósfera en el campo espiritual también. Entonces, la atmósfera creada por los hombres, ya hablamos que depende del lugar, depende de la situación que estén viviendo. Esto crea una atmósfera de alegría, de paz, romántica, o de violencia, ¿sí? Pero vamos a centrarnos hoy en la atmósfera espiritual. En la atmósfera espiritual hay dos clases. La primera es la presencia de Dios, la atmósfera de la presencia de Dios. Y vamos a verlo en eso 13:20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mira, ahí había una presencia poderosa que el Señor lo guiaba. Los guiaba de noche y los guiaba de noche y los guiaba de día. Ajá. De noche era una columna de fuego. Así es. Y de día era una columna. La nube. La de nube. Era la nube. O sea que para que el sol no los quemara, para que el sol no los fatigara. Así es. Y de noche, como había frío. En el desierto había frío, entonces era una columna de ¿qué? De fuego. Así es, pastor. Entonces por algo dijo Moisés, si tú no vas, yo no voy. Porque claro, sabía que la presencia de Dios es todo. Es todo. Eso pasó en el Antiguo Testamento, pero hoy en día la presencia de Dios no está en una nube ni está en una columna de fuego, sino está en nosotros, en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros buscamos la presencia de Dios? Generamos una atmósfera de paz, de alegría, de bendición, y lo vamos a ver a través de la palabra. Entonces la presencia de Dios es espiritual, opera primeramente en el hombre interior primero, ¿sí? Es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Una persona o en una iglesia pueden... En una iglesia puede haber el mejor sonido, pueden haber la mejor estructura de la iglesia, pueden estar los mejores cantantes, pueden tener los mejores grupos de alabanza, pero si la presencia de Dios no está, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Sabe qué pasa ahí? Esa atmósfera creada humanamente es percibida por los sentidos y solo mueve las emociones. Claro, ahí está tocando solamente las emociones. Y Dios no quiere que la presencia, que toquen mis emociones, sino que la presencia de Dios toque mi espíritu. Entonces si en esa atmósfera que creó el hombre no está la presencia de Dios, solo toca mis sentidos y mis emociones. Claro, así y entonces no va a haber transformación de las vidas, porque realmente lo que transforma las vidas es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el que satisface todas nuestras necesidades es la presencia Amén. de Dios. En ese momento que nosotros tenemos que empezar a crear una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo, para que su presencia empiece a mover. Cuando su presencia se empieza a mover, empieza a haber sanidades, prodigios, milagros, empiezan a suceder cosas sobrenaturales, porque la presencia de Él trae libertad, trae gozo, trae alegría, trae paz y trae unidad. Y como hablábamos ahorita, es de adentro hacia afuera. O sea, Dios quiere que mi vida sea transformada. Pero ¿cuándo es transformada? Cuando la palabra de Dios, cuando la presencia de Dios
toca mi espíritu, o sea, llega a lo más profundo de mi ser. Amén. Entonces, por eso hablábamos ahorita que si no está la presencia de Dios no pasa nada. Entonces Dios quiere que nosotros creemos una atmósfera de su presencia, y para poder crear la atmósfera de la presencia de Dios debemos seguir ciertos pasos o principios, y Amén. los vamos a ver ahorita uno a uno, pastor. Pastora, quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha estado en algún lugar donde se ha sentido mal en una presencia? En un lugar, sí, claro, o sea, siento una pesadez que me quiero ir rápido. Hay lugares o hay casas donde hay una atmósfera pesada y se quiere, es porque no está la presencia de Dios, porque quizás en ese lugar están creando una atmósfera de maldición, de pelea, envidia, de odio, de amargura, y eso genera una atmósfera pesada. Pero hay lugares que va uno y no quisiera salir, Así es. porque hay una presencia poderosa del Espíritu Santo y no quiere irse uno. Así es. Entonces Dios quiere que nosotros creemos la atmósfera de su presencia. Para poder crearla necesitamos seguir ciertos pasos. Y el primero es una disciplina establecida en nuestras vidas. ¿Cuál es esa disciplina? Que Buscar la presencia de Dios. O sea, tener En vida adoración, con Dios. tener vida con Él, en estudiar la palabra, en orar, en clamar, en adorarlo. Cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, se empieza a crear una atmósfera de la presencia de Él tan hermosa, Así es. tan deliciosa. Entonces eso se logra para que la gloria de Dios tienda en un lugar, la presencia de Dios. Necesitamos generar ese hábito, ese deseo, esa hambre de Dios, esa pasión por Dios, de buscarlo día y noche, de buscarlo a través de la palabra, en ayuno, en adoración, como decía el pastor. Entonces ahí estamos generando una ¿qué? Atmósfera del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando viene el Espíritu Santo y me da instrucciones diariamente, eso es lo segundo. Cuando yo tengo esa disciplina, esa búsqueda de Dios, entonces viene el Espíritu Santo y me guía toda la verdad, me da instrucciones. Y mire lo que dice Romanos 8:14, pastor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso Moisés dijo, si tú no me guías, yo no voy por allá. Claro, así es. O sea, si no está la presencia de Dios en una congregación, en un hogar, en una familia, entonces se puede generar atmósferas de ¿qué? De pecado, de maldición, de borrachera. Así es. Y mire lo que dice Efesios 5:8 al 10. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Así es. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mira, esto le agrada al Señor. La justicia y la verdad le agrada a nuestro Padre Celestial, porque Dios es un Dios justo y es un Dios. Así vemos aquí que en otro tiempo dice el Señor, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces cuando andamos en luz, vamos a producir frutos del Espíritu Santo. Claro, amén. Y esos frutos son bondad, justicia y verdad. Y dice el Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces cuando nosotros andamos en luz, vamos a comprobar qué es lo que le agrada a Dios. Y eso le agrada a Dios. O sea, usted y yo debemos saber qué es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque usted es sensible a la voz de Dios. Porque usted está en luz. ¿Sí? Está la luz del Señor Jesucristo. Él es la luz. Y Él es el que nos va a alumbrar el camino. Amén. ¿Cierto, pastor? Amén. Y segundo, vamos a ver que Dios quiere que revelarse de una manera real y tangible. O sea, Dios no quiere que solo tú tengas información de Dios. Dios quiere revelarse de una manera real y tangible. Amén. O sea, Dios no quiere que nosotros demos esta enseñanza. Ay, sí, los pastores cada 8 días están dando una enseñanza porque ellos quizás no tienen nada que hacer. No, no, no. Es una misión que Dios nos encomendó. Claro, amén. Es un trabajo de Dios porque le ama a usted, porque Dios quiere que su vida sea transformada. Dios quiere manifestarse en su vida de una manera tangible y real. Dios quiere que usted y yo experimentemos la realidad de Él,
que Él puede transformar esas atmósferas de pecado, de tinieblas, por una atmósfera de la presencia de Dios. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Cuando tenemos disciplina, cuando buscamos al Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces esas atmósferas de tinieblas van a cambiar por la atmósfera de la presencia de Dios. Pero para eso yo necesito ser obediente al Señor. Amén, así es, pastor. La obediencia a Dios genera una atmósfera de la presencia de Él, De su Santo Espíritu. ¿Qué pasa cuando vamos a ver la atmósfera espiritual de las tinieblas? ¿Qué genera esas tinieblas, esa atmósfera de tinieblas, pastor? La desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, inmediatamente abrimos una puerta a las tinieblas. Así es. Porque Satanás es desobediente desde el principio. Él se reveló, Entonces desde se rebeló el cielo. desde el cielo, se rebeló contra Dios. Así es. Y aquí vemos también cuando el rey Saúl No hizo, no hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. fue desobediente. Fue desobediente y Dios dijo, me pesa en mi corazón haberlo puesto por rey sobre Israel. Así es. Entonces vemos que es importante la obediencia para que podamos generar una atmósfera de la presencia de Dios, porque la desobediencia genera ¿qué? Una atmósfera de las tinieblas. Así Y vamos a ver que otra cosa que genera atmósfera de las tinieblas es lo que sale de nuestra boca, porque dice que de nuestra boca es el reflejo de lo que hay en el corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo dice en Marcos 7:20 al 23. Pero decía que lo que sale del hombre contamina al hombre. Perdón. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre, De los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vemos que según como hable una persona, está generando una atmósfera de tinieblas, porque está contaminando ¿qué? El ambiente. ¿Con qué? Porque tienen pensamientos de pecado. Ya hablamos, por ejemplo, la maledicencia, el hurto, el engaño. O sea, el pecado comenzó ¿dónde? En el pensamiento. Y dice, todas estas maldades dentro salen, de dentro salen y contaminan al hombre. Está hablando, ¿contamina qué? La atmósfera, contamina a todos los que están alrededor. Y entonces vemos que verbalmente, sino lo que está en el corazón, tus pensamientos generan atmósferas alrededor de ti. Un mal ambiente, los pensamientos generan atmósferas. Entonces, lo que hay en mi pensamiento genera una atmósfera, porque es algo espiritual. Claro, amén. Y estamos hablando del corazón, ¿qué? Espiritual. Entonces, ¿comienza dónde? En los pensamientos, ¿de dónde? Del corazón. Por eso, nuestra boca y nuestra mente debe estar alineada a Dios. Sí, cuando nuestra mente y nuestra boca está alineada al Espíritu Santo, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra forma de hablar va a ser diferente. Sí, porque nuestros pensamientos son puros, y lo vamos a ver a través de la palabra que el Señor nos manda en qué pensar. Por ejemplo, quejas, gritería, maledicencia, malas conversaciones, todo esto genera una atmósfera ¿de qué? De las tinieblas. De las tinieblas. Entonces, ¿cuál es la atmósfera propicia para la manifestación de Dios? Lo que hay en mis pensamientos, lo que yo pienso. Por eso mire lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira que cuando hacemos todo esto, cuando pensamos
Y cuando somos justos, honestos, puros, amables, estas virtudes de alabanza, y esto le agrada a Dios. Sí, cuando nuestros pensamientos son puros y lo que dice el pastor, amable, como dice la palabra de Dios, todo lo que es de buen nombre, debemos pensar en eso, y eso es alabanza. Y eso es alabanza. Para Dios. Y eso le gusta a Dios, eso le gusta. Entonces, para pensar así como dice el Señor, debemos tener nuestros pensamientos gobernados ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que debemos, por la presencia de su Santo Espíritu. Por eso dice que debemos tener la mente de Cristo. Porque si nosotros no dejamos gobernar nuestros pensamientos, nuestra mente por la del Señor Jesucristo que nos gobierne, esos pensamientos van a salir por nuestra boca y van a contaminar el ambiente y a los que nos rodean. Mire lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Pero dice que deje el impío su camino, o sea, ese camino de pecado, de esa vida que ha llevado. Claro. Y dice, el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, el Señor te dice hoy, deja esos malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, cuando renovamos nuestros pensamientos, ¿qué va a pasar? Va a cambiar nuestra manera de hablar y de vivir. Así es. Sí. Entonces, esta es la enseñanza para esta semana. Espero y confío en Dios que Dios Todopoderoso está obrando allá en cada corazón, porque Dios le ama, porque quiere que su vida sea transformada. Y esta es la palabra rema para esta semana. Quizás algunos están en una atmósfera de tinieblas porque no han perdonado, porque tienen malos pensamientos, porque quizás no buscan la presencia de Dios y andan en desobediencia. Entonces han generado una atmósfera de tinieblas. Quizás lo que sale por sus bocas es lo que hay en sus pensamientos, y son pensamientos impuros, y no solo se está contaminando él, sino que está contaminando ¿qué? Toda su casa, su entorno. Así es. Entonces vamos y posiblemente hay hogares que están contaminados en maldicencia, en gritería, en odio, en no perdón. Ajá, así y es. han convertido una atmósfera de tiniebla. Y le han dado derecho legal. Han dado derecho legal a las tinieblas. Así es, pastor. Quítenle todo derecho legal a las tinieblas. Por eso el Señor... Pídanle perdón a Dios. Así es. Y dejen que la presencia del Espíritu Santo entre a su casa, entre a su vida, entre a su corazón, entre a sus hijos, y su vida va a cambiar. Así es. Esa enfermedad se va a ir, esa ruina se va a ir, porque esa donde está la pereza se va a ir. Porque donde está la presencia de Dios, ¿qué pasa? Hay libertad. Así es. Donde está la presencia de Dios, hay libertad. Donde está la atmósfera de la presencia de Dios. Mire que la presencia de Dios guiaba al pueblo de Israel de día y de noche. Amén. Para que no sintieran calor, para que no sintieran frío, porque Él es nuestra plenitud, Él es el que satisface todo nuestro ser, todas nuestras necesidades, pero Él no se puede manifestar donde hay una atmósfera de tiniebla, donde usted como hijo de Dios, como padre, no provoca la presencia de Dios, no va a pasar nada. Claro, así es, pastor, así es. Entonces vamos a orar para terminar ya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, papito santo, Señor, sobre aquellos que están viendo este video, que están escuchando esta predicación. Declaramos una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo. Sea removida toda presencia de tiniebla y venga la presencia del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada hogar. Amén. Sí. Señor, y que seas tú, Señor amado eterno Dios, ayudándolos, vivificándolos, saturándolos. Levántalos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aquellos hogares, Padre, que andan en conflicto, Señor, quitamos esa atmósfera de tiniebla y declaramos una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esa enseñanza, bendito Dios de gloria,
Señor, va a ser, Señor amado, transmitida, imprimida en cada corazón y en cada vida, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Amén. Te adoramos, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Sé que está hecho. Que usted a partir de hoy va a generar la atmósfera de la presencia de Dios, porque lo va a buscar, porque le va a obedecer, porque va a tener pensamientos puros, Amén. porque usted piensa en su casa, en sus hijos, y Dios está ahí esperando que usted genere esa atmósfera de la presencia de Dios. Así que les dejamos y los esperamos nuevamente para una enseñanza que el Señor nos va a dar, la segunda parte de Amén, este la segunda tema parte que de este está. tema. Esta es una introducción de lo que es la atmósfera. Entonces, esperamos que estén atentos a la segunda parte de este tema, y también les esperamos en el canal de YouTube cada semana con una enseñanza de la palabra. Suscríbase, no se le olvide regalarnos un me gusta. Ahí aparece en pantalla el número de nuestro teléfono para cualquier inquietud, cualquier testimonio, consejería. Estamos atentos para ayudarles y es un gozo para nosotros. Le damos gloria a Dios porque hemos podido terminar esta enseñanza. Así que les bendecimos y les enviamos un abrazo aquí a la distancia. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.